Pasó, bandita, ¿qué pasó? Oiga, miren nomás, se viene algo chingón para la UFI Brown. Nos acaba de llegar este paquete, banda, llevaba como 15 días esperándolo. Y trae varias cosillas ahí. Hoy también les voy a enseñar unos rines que por ahí conseguimos para ponerle a la Mamaluki, ya se la saben, hay que dejarla bien perrona. Vamos a ver qué trae, amigos. Ahora sí los voy a grabar porque la otra vez, banda, no sé si por ahí vieron un video donde me agandallaron las cosas que venían de allá desde China. No sé si fue en la aduana, no sé si fue aquí, no sé. Pero eran como 6 relojes, banda, y no me llegó ni uno. Así que tuve que meter la queja, banda, y al fin de cuentas me devolvieron el dinero. Pero bueno, quiero que vean, banda, lo que vamos a ponerle por allá a la bicicleta. Para dejarla bien chingona. Miren, si se fijan, banda, de repente llegan las cajas así golpeadas. Eso es lo que no me gusta, pues, de la paquetería. Que sí, no tienen... No sé cómo los manipulen ni nada, pero... Yo pienso que deberían tener más cuidado, amigos, con estos amigos. Y vamos a abrir este. Miren, aquí traigo el super. Estos también, banda, la conseguí en Temo ahí para si la quieren comprar. Ahí está. Está perrona, miren. Y está... filosísimo. Bueno, vamos a ver qué viene aquí. La verdad es que no sé qué venga. No ubico esta caja. Vamos a ver. Vamos viendo. A ver. Ponemos por acá esta. Manches, viene bien golpeada la caja. A ver aquí. Ya sé qué es, banda. Miren, este es es para el disco trasero. Vamos a ponerle freno de disco a la UFI, banda. Entonces este es el donde trae las pastillas. Ahí está, miren. Aquí vienen los 2 tornillos para ponérselo allá a la bicicletona. Ahí está, miren. Este también, banda, me gustó. Pues no está tan caro, la verdad, no está tan caro y no se ve tan de mala calidad. Vamos a ver, pues, qué tal funciona. Ya viene con las pastillas, miren. Viene con las pastillitas. Meroca, ahí está. Por ahí está. Está muy bien, La verdad, la marca Meroca, amigos, sale muy buena. Incluso por ahí las bielas que trae la bicicleta son marca Meroca. En verdad, así que, miren, ahí está. Ahí se ve un poquito más mejor. Está muy bien, está pesadillo, Siento que no es de aluminio, es más bien ha de ser alguna aleación. Pero bueno, ahí está, mira. Hay tacos. Vamos a meterlo aquí a su empaque. Esto, entonces, es para el freno trasero de disco, ¿vale? Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ver qué sigue. A ver, vamos viendo. Ojalá y todas llegaran así, miren, así de protegiditas. Ajá, miren, banda, es la cadena, Esta cadena también me gustó mucho, también estaba a buen precio. Déjenlo por acá porque también viene sellada. Híjole, ya la rompí. No quería romperlo. Ahí está. Bueno, igual la caja pues no la vamos a necesitar, pero sí hay que tener cuidado porque aquí vienen las piezas. Miren bien el seguro, ya se me botó uno por ahí que ahorita voy a ver dónde cayó. Ay, no puede ser. Pero bueno, banda, vamos a abrirla para que vean esta cadenona. Me gustó mucho el color, amigos. Miren nada más. Aquí viene la mitad del seguro. Híjole, banda, ahorita que abrí. Ahorita que lo abrí, botó el otro seguro. Quién sabe para dónde. Pero bueno, miren, aquí está. Y esta es la cadena, miren. Ahí está, miren. Qué bonita cadena, amigos. Me cae que me encantó el color, amigos. Miren, amigos, acá está el otro. Acá está el otro. Ya me lo entregaron por acá. Miren, se me cayó. Ahí está, miren. Ahí está. Y la cadenota, miren nomás, amigos. Qué chulada. Es de la marca... Dice que es de la marca BXM. Ahí también. Para 8 velocidades. Está muy bien, la verdad está muy chingona. Me encanta el color, banda, chequenle. Me encanta el color. Ya vamos a ver cómo se le ve a la UFI. Y para colocarla, pues bien fácil, banda. Para colocarla, este es un seguro rápido. Pues bueno, ahí está, se coloca aquí, banda. Y del otro extremo, ahí también se coloca el otro. Ahí está. Lo meten y ya nomás lo juntan, banda.
Lo juntan. Disculpe que se vea la cámara medio borrosona. Lo juntan. A ver cómo están. Era al revés. Era al revés. Así, miren. Así mero. Ahí está. Igual. Ya nomás lo jalan, banda. Y se va a meter, miren. Ahí está. De repente se ocupan unas pincitas para que quede bien. Pero falta meterlo acá, banda. Miren. Falta meterlo acá. Bueno, ahorita lo vamos a dejar así. Pero más o menos para que se den una idea, ¿no? Ya cuando lo estemos poniendo, banda, en la bicicleta, por ahí, pues se van a dar cuenta cómo está. Pero está muy chingona la cadena, amigos. Miren el colorcito. ¡Ay! Está perrona. Vamos a ver qué sigue, amigos. Vamos a ver qué sigue por acá. A ver, aquí viene. Este asiento, banda. Vamos a ver qué tal está este asiento porque... Bueno, es como es plástico, banda. No sé si me voy a calar en las machas. Pero yo creo que más bien va a ser cuestión de acostumbrarse. Porque el que traigo sí viene acolchonado. Y este es puro plástico, amigos. Es color azulito. Mira nomás, qué bonito está. Todo esto, amigos, la verdad es que me costó una lana. He estado ahorrando y he estado pues esperando este momento para pues ponérselo a mi bicicleta. También, banda, ahí le conseguimos unos rines aerodinámicos de la marca Helix. Más o menos, no digo, no es una marcota, ¿no? Pero mira nomás, amigos, pero vale mucho la pena. Ahí está, mira nomás, está chingón, está muy ligero. Vamos a ver qué tal se ve mi bici con esta cosa, Miren, banda, ahí está. Chequen. La verdad es que, pues bueno, digo, por el precio está muy bien, Este es de la marca, amigos, Vertu. Ahí está, miren. Es taiwanés, miren. Es taiwanés este asientón. Ahí está. A ver, vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Miren, estas, bandas son cabezas. Si no me equivoco, son cabezas para rayos. Miren, ay. Cabecitas para rayos porque vamos a enrayar los rines, banda, con masas nuevas. Ahorita les voy a enseñar las masas, para que vean qué chulas masas. Ahí está, miren. Vamos a enrayar los rines y pues necesitamos este tipo de cabezas porque la vamos a dejar chulada. Son como ciento y tantas cabecitas, no recuerdo muy bien, pero son ciento y tantas cabecitas para radio. Aquí viene un disco, banda, para la parte trasera. Aunque ya tenía unos por ahí sin color. Este viene, creo que viene al color de la cadena, amigos. Miren. Qué bonito. Viene con sus tornillos. Son 2, 4, 6 tornillitos. Ahí está, miren nomás. Este es de 160. Aquí está, miren, marcado en 160. Vamos a abrirlo. Trae su forma aquí atrás para poder sacarlo. Miren, amigos. Qué bonito está. ¡Bárbaro! Miren nada más, amigos. Qué chulo está el color. Me gustó, banda, porque combina con la cadena y con la cabeza de los rayos. No, banda, la neta va a quedar bien chingona la Runfly. Va a quedar chingona. Es de 160 y es de la marca Break Dist. Ahí está, miren. También hay para si lo quieren buscar. Pues bueno, está en Temu. Ahí está, miren. Fíjense, banda, estas yo las busqué aquí. No son de la misma marca, ¿no? Pero yo busqué estas refacciones aquí, banda. Y la neta están bien caras aquí en México. Están aquí en América Latina. Está carísimo. Pero pues bueno, es cosa de buscarle. ¿Qué más tenemos por acá, banda? A ver, aquí no me suena a algo a ver, vamos a ver. Miren, son los manubrios, creo. Miren nomás, también son color moraditos. Va a quedar irreconocible, banda, la UFI. La neta va a quedar irreconocible. Ya los que traigo, banda, los manubrios que traigo, los puños ya están bien cateados. Son los que también compré la vez pasada ahí en Temu y ya están bien cateadones. Estos también son de la marca Buclos. Ahí está, miren. Están buenos, están agarrables. Nomás, muy buena calidad. Vamos a ver qué tal se comportan. A ver si no salen como nosotros, porque los otros, banda, sí estaban buenos, pero con el tiempo y con el sol se empezaron a cuartear. Por ahí un camarada sí nos había dicho ese comentario, ¿no? Que se cuarteaban y sí, tuvo toda la razón, miren. Pero bueno, vamos a ver estos, a ver qué tal. Traen por ahí su tornillo de ajuste.
para que no se vaya a salir. Ahí está, miren. Marca Bucklers. Ahí está, miren. Ahí está, también. Vamos a ver qué tal. A ver qué tal salen. Vamos a ponerlos por acá. Y esta, es la protección, mi hermana. Esta es la protección para el cuadro de la parte de abajo. Ya le he dado 2 madrazos. Y la verdad no quiero que se me vaya a echar a perder. Ya ven que el cuadro, banda, en estas bicicletas Uffie Brown es un cuadro de aluminio. Y ya le he dado 2 chingadazos adelante, banda. Así que, pues miren, compré esta cosita para pues colocárselo, para cuidar el cuadro, porque sí necesitamos cuidar nuestras cositas. Ahí está, miren, marca L, una protección para cuadro. Ahí está, miren. Dale, vamos a también a colocarla por aquí. Y amigos, por último, pero creo que es lo más importante, ¿qué creen que venga aquí, amigos? ¿Qué creen? Bueno, ya por la marca ya más o menos se dan una idea qué es lo que puede venir aquí, ¿verdad? Mira más. Vamos a ver qué tal están estas masitas. Jaja, mira, manda. Trae por ahí las llaves para bloqueo. Ahí también. Moraditas, como me encantan. Miren, amigos. Está largo el eje, ¿eh? Está largo, amigos. La verdad es que creo que no vamos a tener problema con la Uffie Brown, porque la masa que trae la Uffie, banda, está muy ancha, está muy grande, muy larga. Entonces creo que apenas si le van a dar. Miren, amigos. Miren, amigos. Mira, nada más que chulada. Son marca tanque, amigos. Miren más. Qué bonitas están, ¿eh? Ya vienen con sus ejes también. Miren, vamos a ver, a colocarle esta. La verdad es que me gustaron mucho, banda. Y están a buen precio, la verdad. Están a muy buen precio. Voy a ver, banda, para ver si todos los enlaces se los dejo ahí en la parte de abajo del video. Para que si les gustó, les interesó algo, por ahí ustedes pues vayan allá. Para que renueven su Uffie Brown, su bicicletón, banda. La neta valen mucho la pena. Yo siempre me ha gustado andar en bicicleta, amigos, desde que tengo uso de razón. Y pues bueno, ahora sí que me ha gustado traerlas al 100. No había tenido chance ni dinero, banda, para poder darle una manita de gato a la bicicleta. Pero pues ya Diosito por ahí nos ocurrió un poquito y por ahí nos dio chance de comprar estas cositas a la Uffie Brown. Este es de 36 hoyos, banda. 36, hay de 36, 32 y no recuerdo cuál es el otro, pero están bien chingonas, ¿eh? Este es aluminio. Ahí también la base para el disco. El disco que va a ir. Vamos a sacarlo de una vez otra vez para que más o menos vean cómo va a quedar. Miren, este va a quedar acá. Cheque nada más, amigos. Ahí está, miren nomás. Va a quedar chingoncísima la Uffie Brown, banda. Ahí está, miren. Muy bonita. Vamos a ver la otra. Esta es la trasera, la que les enseñé. Esta es la delantera, miren. También sus frenos de disco. También igual viene con su eje con boleros sellados. Igual, tanquecito, banda. Ahí está, miren nada más. Nada más que chulada. Igual, vamos a colocarle por ahí su eje. Para que no se nos vaya a perder, banda. Porque, híjole, luego de repente los guarda uno también, que ya ni se acuerda uno dónde los deja. Ahí está, banda. La verdad están muy bonitas, banda. Se ven, ay caramba, se ven de buena calidad. Se ven de muy buena calidad. La verdad es que, pues bueno, vale la pena para que le den otra vista a sus bicicletas. Y pues anden a gusto, ¿verdad? Ahí está, miren, 2 tanquesotes. Jaja, qué chulada, trasera y delantera. Con sus palomas originales de bloqueo, miren. Las 2 tanque. Pues bueno, bandita, les quería enseñar esto. Se viene, la verdad, algo chingón para las bicicletas. Yo la verdad es que ansiaba este momento. También viene con esto, miren, para proteger la parte de afuera de las masas. Ahí está, miren. Había esperado este momento, banda. No saben con qué ansias, la verdad es que contaba los días para que llegaran. Y lo mejor de todo, amigos, es que ¿quién creen ustedes que va
a dar el mantenimiento a la bicicleta, pues Johnny. Fíjense que yo, banda, les digo pues que siempre me ha gustado la bicicleta, banda. Y pues cuando yo estaba chavo, cuando estaba más morrillo, mi papá tenía un mini taller ahí, ¿no? Un mini tallercito, entonces pues me enseñó muchas cosas. Entre una de esas me enseñó a enrayar los rines, banda. Me enseñó a enrayarlos, a colocarle los rayos, a apretarlos, a enderezarlos, a quitarles la curva, todo eso me enseñó. Entonces, gracias a él, pues sé ahorita lo que sé. Y pues por eso más que nada me aventé, banda. Dije, bueno, pues voy a por ahí pues aventármelo yo solito. La neta es una lana, en mano de obra. Híjole, banda, yo creo que si alguien le pusiera todo esto a la bicicleta, sí nos andaría cobrando como unos 1,000, 2,000 pesitos, banda, ¿verdad? Porque hay que enrollar los rines, hay que colocarle los frenos, hay que colocarle cadena, ¿verdad? Entonces es una lana que pues se ahorra uno y la dejas como quieres la bicicleta, la dejas como quieres, la neta, pues bueno, vale mucho la pena, miren, vale mucho la pena. Ya tengo todo, banda, creo que no me hizo falta nada. Ahora sí llegó todo bien completo, no como la otra vez, banda, que por ahí me dejaron pensando que iba a estrenar relojes. Y pues la verdad es que no se pudo, me los agandallaron, pero hoy no. Hoy parece que sí, llegó todo en buen estado. Les voy a enseñar los rines, banda, para que vean qué rines les vamos a poner. Son unos aerodinámicos marca Helix, perdón. Que también pues son usados, banda, la verdad son usados los rines, me los vendieron baratitos y pues por ahí los compré. Mira, amigos, estos son los rines, ya por ahí les di una pintadita, amigos. Y pues creo que se van a ver bien en la UFI. Son 27.5. Nada más que saben que yo siento que voy a tener que comprar, amigos, los rayos. Porque estos rayos para estos 27, como son aerodinámicos, banda, creo que vienen un poco más cortos los radios. Entonces, vamos a ver qué tal. Pues a ver qué tal me queda. Y miren, amigos, les quería enseñar el estreno de la UFI Brown. La verdad es que, híjole, le he dado recio estos días. Miren nomás. ¿Se acuerdan de los manubrios? Chequen nomás, amigos. Todos rotos ya. Todos rotones. Entonces hay que cambiarlos. Déjenle acomodo por aquí Ahí está, miren. Ahí está, miren. Ahí acomodé la cámara, banda, disculpen. Miren el otro también cómo está. Chequenle. Rotos, banda. Si se fijan, pues adelante sí trae frenos de disco. Ese se lo vamos a dejar así. Nomás le vamos a dar una manita de gato. Los rines también se los vamos a cambiar por los aerodinámicos que traemos, los radios también. Y chequen que limpia está. Híjole, que ha llovido recio, banda, la neta. Pues bueno, ahí están los pedales, miren. Ahí siguen los pedalillos dando lata. Y la parte de atrás, banda, pues también le vamos a cambiar la masita. Acuérdense que trae una masa de las más correntitas, ¿no? Metálicas. Y también ¿cómo se llama? Su aro. La cadena, banda, también hay que cambiarla. Ya la cadena, amigos, ya está maltratadona, ya está vieja. Pues es la original con la que salió esta bicicleta, amigos. Y pues ahí tiene una fundita de Farmacias Guadalajara. Esta, banda, todavía funciona, miren. Esta todavía funciona, nomás que se me perdió el control, amigos. Se me perdió el control para el alarma y pues ya no lo pude conseguir. Pero bueno, ahí está. Pues así está, banda, así está la UFI Brown. Vamos a ver ahora, con todo esto que le vamos a poner, amigos, cómo queda la perrona. La verdad es que me encanta mi bicicleta. Aunque es una bicicleta, pues vamos a decirlo, no tan así que tan buenísima marca, pero a mí me encanta, banda. La neta, me gusta mucho. Me gusta mucho cómo se siente. Muy ligera no es, pues es pesada. El cuadro es pesado, aunque es de aluminio. Pero a lo que me refiero es que se siente muy cómoda, pues, en tanto a los baches, brincos. No, banda, se los come machín. La verdad es que, pues bueno. Entonces, bandita, pues vamos a ver cómo queda. Ahorita, la neta, ya no voy a alcanzar a hacer nada. Nada más les quería enseñar todo lo que habíamos conseguido para la UFI Brown. Y más adelante, banda, por ahí van a tener el videito para que no se lo pierdan, amigos. Ahí suscríbanse al canal. Dejé muy descuidado el canal, amigos, porque pues no tenía more. No había villano. Bueno, hasta la fecha no hay todavía. Y el que había me lo gasté en las refacciones. Pero van a tener un poquito de contenido para que ustedes vean, bandita. Cuídense mucho, suscríbanse al canal y no se pierdan el siguiente video. Hasta luego.